se llama Los grandes matemáticos de Bell. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Bien, este libro, Los grandes matemáticos, oiga, es de biografías. Pero Bell es un matemático que era un historiador a la vez. Oiga, cautiva quien lo lee. Porque narra las biografías, pero también narra los aspectos más importantes de la obra matemática de los personajes que está tratando. Entonces, y además tiene una chispa para escribir. Entonces agrada. Usted comienza a leer la primera página y quiere seguir y termina leyendo todo el libro, que es voluminoso. Así de este grueso. Es voluminoso. Y yo les sugiero mucho que busquen este libro. Bueno, el de Vera con toda seguridad está allá. El de Vera está en la Biblioteca Central. Y este, Los grandes matemáticos, está en la Biblioteca de Ciencias. En la Biblioteca de Ciencias. Bueno, miren, este libro contiene 29 capítulos. El primer capítulo, ¿verdad?, trata de los antiguos. Describe los trabajos de Zenón, Eudócio, Euclides, en fin, los matemáticos griegos que ustedes ya conocen a través del curso. Y va recorriendo. Su último capítulo es sobre Cantor. Y los anteriores eran Poincaré, Kummer, Riemann, famoso. Este es un genio extraordinario. Aquí tenemos Euclides como el maestro de todos los maestros de la antigüedad. Y Riemann, uno de los más ilustres matemáticos que ha tenido nuestra ciencia. Y Bell los describe como una maestría extraordinaria. Entonces, ese libro, como lo tenía, que fue mi profesor. Fue curioso este caso que de don Vicente Vega Loyola, que ya falleció. Fue curioso, tenía una biblioteca en su casa, parecía su sala, el siguiente era su sala, todo era puro libros. Su encanto cuando recibía su sueldo era venir a Lima y comprar libros. Y tenía cualquier cantidad de libros. Entonces, pero era también un poquito celoso con sus libros, no natural, ¿no? Porque a veces uno presta y no lo devuelve, ¿no? A mí me ha pasado que he prestado mi colección de gruños, y era familiar, pues, ¿no? Entonces tenía que darle. Oiga, ya no lo volví a ver, ¿no? Y me acuerdo que le decía, oiga, don Vicente, présteme su libro, ese es el grande, ¿no? Dice, cuando quiera verlo, venga, ya, pero de una forma de... Entonces, ese libro, yo nunca hasta ahora no bueno, ahora ya no habrá el original. ¿Qué hice? Recién estando acá en la Católica, y estando... Ese libro en realidad no es que la Biblioteca de Ciencias lo ha adquirido porque lo compró en su época, sino fue herencia de don José Tola, porque él lo tenía en su biblioteca. Entonces cuando don José Tola, que es matemático, murió, toda su biblioteca lo donó acá a la Católica, y en ese equipo de libros vino el tenedor. Entonces yo te hice, ya pues, además, mire, si en la época que don Vicente tenía el libro y que yo no, hubiera habido fotocopiadoras, y yo le decía, présteme y le sacaba fotostáticas, pues, y ya tenía el libro. En esa época no había fotocopiadoras, no había nada. ¿No? ¿Un celular? Tampoco, máquina fotográfica. Oiga,
Entonces, este libro, jóvenes, yo les recomiendo que lo lean. Ahora que hay fotostáticas, sáquense el libro, tómenle, vayan a una fotocopiada, sáquenme todo el libro. Lo empastan, les va a ayudar mucho en su tarea de profesor. ¿Cuántas páginas tiene? Es gruesito, debe tener alrededor de 400, 500 páginas, es así de grueso. Pero vale la pena. No, acá sale, debe salir, qué sé yo, 15 soles. No creo. ¿No? Pero vale la pena. 15 soles. Muy bien. Ya está. Estos dos libros, cuando yo me inicié de profesor, en 1960, a mis alumnos de esa época, porque el libro de Bell tiene fotos, tenía fotos en cada de los personajes, fotos muy bonitas, una hoja entera con un papel blanco de la foto del personaje. Entonces, mi padre, que trabajó en fotografía, no fotocopió, sino en el estudio, le tomó fotos y me sacó la colección de todo. Yo llevaba eso a mis clases, les hablaba pues, de lo que había leído en el libro. Oye, ustedes no se imaginan cómo los alumnos ponían atención. Y ahí estaba. Ya, inclusive ya después de años, cuando me encontraba, y se acuerda que usted nos hablaba de la historia. Entonces es una muestra de indicios que la historia de la matemática por lo menos motiva y gusta, y cuando un alumno encuentra gusto por estas cosas, ya pues aprende mejor, ¿no? Porque una de las cosas más terribles que hay es cuando el profesor traumamos. Y hay profesores que trauman al alumno con ejercicios, les gusta poner cosas difíciles al propósito, porque piensan que así son buenos profesores. ¿Ya? Entonces, no, pero no hay que confundir la exigencia y eso es una cosa, eso estamos de acuerdo. Pero, y peor cuando, oiga, yo tengo el caso de mi nieta, que en el colegio donde estaba, no tenían sábado y domingo libre, porque le daban tareas para el lunes de resolver como 40 ejercicios de teoría conjuntos, de ejercicios propios de primera universidad. Entonces los chicos, me acuerdo, lloraban, pero incluso lloraban, se ponía a llorar. Y yo le dije a su papá, si me permiten yo voy a hablar. No te metas. Bueno, ya no fui, no, porque yo decía, ¿cómo hacen estas cosas? Eso no es exigencia, ni que buen colegio. Y todavía los papás dicen, es buen colegio porque exigen duro. No, pues, hay que distinguir, pues, porque el niño necesita, y toda persona necesita descanso. El descanso es parte del trabajo. ¿Está bien? Entonces esos niños no tienen sábado, ¿a qué hora juegan? ¿A qué hora van al cine? Hacen lo que quieran. Entonces, no, pues, por eso desde ahí ya comienza, creo, una de las razones por las cuales a veces vienen acá alumnas que odian, a mí me lo han dicho, que tienen temor, tienen terror a la matemática, que es difícil. Entonces, mire, uno de mis objetivos cuando yo enseño a estos jóvenes de estudio general de letras es de devolverles la confianza, de devolverles el curso. A veces les cuento estas cosas, les cuento, ¿no? Y algo más les digo, que yo he sufrido una enseñanza, para que vean, por contraste, que cuando, y no es mentira, en primaria el profesor tenía un chicote, una varilla,
¿ya? Colgada en un... Tenía su nombre el chicote de San Miguel. No sé por qué le pusieron San Miguel. Bueno, y le había pintado de rojo. Cuando a ver sacaba 12. La tabla del 12. 12 por 7, 90. Se le caía un... Yo digo, eso no es exigencia, eso son... Por eso es que a veces creamos esta falsa imagen. La matemática es difícil como toda, como la música. A ver, una persona que no tenga vocación por la música, lo sientan, pues se va a fastidiar. Es difícil. No todo el mundo puede pintar un cuadro. Entonces, no todo el mundo va a ser matemático, pero las cosas básicas son accesibles. Mire, todo es cuestión de comunicación. Si el profesor logra comunicarse con palabras buenas, los alumnos responden. Estoy convencido. Ya mis alumnos de Mate 2, Mate 1, sus exámenes quedan bien. Porque les exijo en el examen las cosas que enseño, el nivel que enseño, todo eso. No es que enseño de una forma y a la hora de la prueba pongo unas preguntas que nunca les he hecho ni nada. No. Mis dos hijos estudiaron en la uno ingeniería de sistemas y el otro estadística. Y en el curso de cálculo, ¿sabes lo que decía el profesor? Cuando tenían así, decía, ¿qué ciclo? O sea, ¿qué estás? ¿Qué matrícula tienes? Y si uno le decía primera matrícula, como, no, todavía te faltan varias. O sea, varios que tenía que repetir. No, pues, ¿cómo es eso? ¿Ya? Y en cálculo le enseñaba qué es la derivada hoy, y en la prueba venían unos ejercicios de... Entonces, todas esas cosas forman parte de lo que se llama la didáctica, porque la didáctica no es solamente, yo creo, en sí la teoría de enseñanza, sino también la didáctica, creo, debe extenderse al aspecto humano. ¿No? ¿Qué didáctica humana se tiene? ¿Es la mejor o no es la mejor para que aprendan? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, hubo un tercer libro. Estos dos libros fueron, en mi experiencia profesional, muy importantes. Pero hubo un tercero, que es el que está ahí. Este ya no fue ni cuando era estudiante, ni cuando era profesor en Trujillo, sino en Brasilia. Fui a estudiar allá. Entonces, me acuerdo que un profesor se iba a los Estados Unidos y comenzó a vender sus libros. Y entonces, entre los libros había un libro de historia de las matemáticas. Y ninguno de mis compañeros de estudio de la maestría quería, porque yo había partido. Entonces, yo lo compré, se lo compré. Este libro de don Julio Rey Pastor, no sé si han escuchado el nombre Julio Rey Pastor. Ya tienen que comenzar a escuchar estas cositas porque forma parte de la cultura. Rey Pastor fue un matemático español que llegó a Buenos Aires huyendo de la guerra que había en España de la época de Franco. Franco causó la guerra del 36. Entonces, escribió este libro. Este libro
y hay de otro corte. Este es un libro técnico. Pucha, que ese sí solamente elogiaba en esa época, ¿no? Cuando lo compré, elogiaba porque es un libro matemático. Hablaba de teoría matemática. Si usted pone ahí Rey Pastor, historia de la matemática. Ya tengo el de Bell. ¿Ah? Ya tengo el de Bell. Ah, el de Bell ya lo tiene. Sí, El libro, sí. mire, creo que por internet se puede bajar. ¿Ah? 665 páginas. ¿Cuánto? 665 Ah, páginas. y se puede bajar Ya gratis. está, ya lo bajé. Ahí están las fotos. ¿Ya lo bajó? Sí. Pucha. Y que mi libro también lo está bajado. No, Se puede eso no bajar. está, no está. Sí, se puede bajar. No, eso no, lo mandamos nosotros. No, no, pero otros también se pueden bajar. Sí, algunos están, pero no todos están. Lo están vendiendo en el que está afuera. Eso, oiga, una vez me acuerdo que me he ido a esa feria de libros y veo ahí mi libro. Obviamente que venía, no sabía quién era el libro. Me interesaría comprarlo, ¿y cómo lo conseguí? Yo quería saber. Entonces no pensaba que yo era el autor, sino pensaba que era capaz de la policía, de investigar, ¿no? No me quiso decir, ¿no? Bueno, ese libro, el libro de Rey Pastor es un libro, sí, ya técnico, es matemático. Tiene una sección, si usted entra a ver, ojalá que no pueda entrar. Sí, está en línea. Ese ya es para enseñar. ¿Sabe que hace falta un curso de historia de la matemática para matemáticos? Sería lindo, porque imagínense que uno hable de la historia de la nave funcional, la historia de la teoría de la medida de Lebesgue, y con todo, y que haciendo matemáticas, oiga, sería lindísimo y además muy útil. Ya está. Entonces, este libro fue el tercer libro que tuvo una influencia grande, ¿no? Muy bien. Ahí está. Por eso, Vera, don Francisco Vera, el libro de Bell y el libro de Rey Pastor, eso fue lo que motivaron nuestro interés por la historia de la matemática y que en verdad me ayudaron para enriquecer mis lecturas en la Universidad de Trujillo y aún en la actualidad. Muy bien. Pongamos un ejemplo. Supongamos que usted quiere hacer uso de la historia de la matemática para probar algunos ejemplos en tu clase. Vamos a suponer que usted es profesor de geometría. ¿Logró entrar? El de Rey Pastor. El de Rey Pastor no. Ahí Está con seguridad. Vamos a suponer que usted es profesor de geometría y que va a probar que si tiene una circunferencia, entonces todo ángulo inscrito ahí es recto. ¿Cómo lo puede? Entonces, miren ustedes, suponiendo que yo soy el profesor y ustedes son los jovencitos de secundaria, les contaría que este problema fue hecho que de algún modo intuitivamente era conocido por los babilonios y los egipcios, que tuvieron de un modo experimental, podían deducir que ese ángulo tenía que ser recto, ¿no? Después de todo, es curioso, ¿por qué ese ángulo inscrito en la serie circunferencia es recto? ¿Por qué? Y entonces les contaría, miren, jóvenes, alrededor del 600 antes de Cristo, vivió un señor
que fue un sabio, un hombre que le gustaba contemplar las estrellas y que le gustaba hacer predicciones de eclipses. En esa época, 600, ustedes pueden entender de que había alguien que podía predecir un eclipse, haciendo cálculos, observaciones basadas en los babilonios, que los babilonios eran astrónomos por excelencia. Bueno, este señor fue el que probó eso. ¿Y cómo lo probó? Este señor era bien ingenioso. Entonces haría que los chicos traten de probarlo. Hagan lo que quieran. Que escriban lo que quieran. ¿Ok? Entonces, porque sabe que la didáctica, la enseñanza de la matemática debe también, no solamente buscar que aprendan matemáticas, ¿no? Sino hay que buscar algo más integral, que a través de las matemáticas los jóvenes se acostumbren a pensar, se acostumbren a opinar y que se acostumbren a romper esa especie de temor a hablar y a opinar. Hasta hoy los jóvenes aquí, cuando yo le digo, a ver, den una opinión sobre esto, a ver, ¿quién habla? Nadie. Y no una vez, sino cada vez que le digo, a ver, alguien que opine sobre esto, nadie habla. Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué no hablan? Y no obstante que le digo, hablen lo que quieran. Bueno, pues relacionado al tema, ¿no? Pero y ni aún así. Entonces yo digo, ¿por qué? Entonces, quién sabe, porque no nos han acostumbrado desde chicos. Pero yo le digo, y mire cómo afuera hablan, y afuera hablan un montón. ¿Está bien? Gritan, hacen todo. ¿Y por qué dentro ya no? Entonces, posiblemente porque tenemos una especie de barrera ahí en nuestro subconsciente que nos cohíbe, que no sé. Es cuestión de romper eso y uno lograr expresar. Y algo más les digo, mire, cuando ustedes terminen, sean profesionales, mucho de su éxito va a depender de hablar, pues, saber expresarse, porque ustedes van a tener una cita con el gerente para que los va a examinar para tal cosa, o si soy profesor, una cita con el director o lo que sea. Entonces ustedes tienen que saber expresarse. Y mi hijo, que una vez estuvo de jefe de una sección, dice que llegaban primeros alumnos de colegio, y de buenos colegios, y llegaban alumnos que estaban a media tabla, que son los que no eran los muy buenos, pero que eran los más que él hablaban. Dice que los alumnos medallas de oro fracasaban. Eran tímidos, porque eso es lo que se llama en el argot familiar, eran chanconcitos y entonces bien estudiosos, pero ahí prisioneros, usted sacaban 20, pero dentro de su mundo interior. Que cuando salían fuera, fracasaban. No, pues, incierto, pues mucho de mi colegio, las medallas de oro desaparecieron. Y muchos de los que estaban en media tabla, que eran unos bandidos, gerentes y empresarios y muchas cosas, digo, ¿por qué? Porque esos son temerarios, pesados. Y los han acostumbrado, que al primer fracaso caen. ¿Por qué? Porque toda su vida estaban acostumbrados a sacar 18, 19, 20. Cuando acá sacaban la primera vez 0,8 se morían. Entonces, no, pues, entonces estamos mal, ¿no? Entonces, por eso hay que enseñarles, inclusive
un poco entrenarlos al fracaso, aunque esto parezca un poco paradójico. Yo hasta le digo, vea, yo a veces, muchas veces en mi clase cuando hablo, me equivoco. Bueno, muchas veces me equivoco, pero realmente me equivoco, porque, ya, sobre todo al sumar me equivoco. ¿Ya? Entonces, pero a veces yo me equivoco a propósito para que vean que puedo fracasar. Pero eso sí le digo, si me equivoco en algo, sí debo corregir. Ser capaz de corregirlo. No es que si me equivoco trato de disimular, no, porque voy a tener vergüenza de decir que me equivoqué. Entonces, para mostrarles pues, si la cabeza se equivoca, bueno, pero sí corregirme. ¿No? Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haríamos? Este viejito, porque me imagino que era viejito, hizo lo siguiente. Él sabía que la suma de los tres ángulos de un triángulo suma 180. Eso sí sabía, porque eso sabía desde el pasado. Buenas tardes con todos. Buenas noches. Bueno, no. Llegó el ingeniero. Disculpe la demora. Ya. Me borra todo con Carlos. ¿Ya se levantó? Ya. Ya está. Muy bien. ¿Cómo probamos esto? Él sabía que la suma de los tres ángulos es 180. Entonces usted le da a sus alumnos ese dato. ¿Ya? Entonces mire, sabiendo que la suma de los tres ángulos es 180, ¿cómo hizo usted, señor, para probar que este ángulo es de 90 grados? Claro, entonces muchos alumnos van a opinar y sería bueno si lo dicen. Entonces era, si probamos que este ángulo más este da 90.